Orá, tu casa en Israel. Pero vamos a comenzar porque la hora se nos va y de por sí la clase del martes es más corta. Aquellos que están tomando la clase por primera vez, la del martes, y hay personas que ahora se me fueron de nuevo, estamos viendo un poco de historia del pueblo de Israel, y no solamente como datos históricos, sino realmente para poder aprender dentro de una visión judía los grandes capítulos de la historia del pueblo de Israel, aquellos que podamos realmente alcanzar a ver. Y la semana pasada nos quedamos en el periodo del retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel, después del exilio de Babilonia, después de Galut Babel. Llega el pueblo de Israel, en un minuto se los repaso. Regresamos con la autorización del emperador Koresh, Ciro. Regresamos, construimos un segundo Beit HaMikdash, comenzamos a vivir nuevamente en la tierra de Israel. Estamos hablando hace 2500 años atrás. Construimos ese segundo Beit HaMikdash y luego llegan a la tierra de Israel en una segunda aliá, Ezra y Nehemiah, que se van a convertir en los líderes de ese momento tan importante, y se van a dividir entre ellos las tareas. Y Ezra va a tomar toda... Estamos hablando del segundo Beit HaMikdash, un segundo Beit HaMikdash que mucho más pequeño que el primero, mucho menos ostentoso que el primero. Y acuérdense que ese segundo Beit HaMikdash, muy posteriormente el rey Herodes Ordus, del cual vamos a estudiar, él es el que lo va a remodelar y lo va a hacer de una manera maravillosa, ese segundo Beit HaMikdash. Pero en el periodo, en la Tkufá, en la época que estamos viendo, tenemos un Beit HaMikdash sencillo, simple, segundo, pero aquellos que habían visto el primero realmente se sentían muy desilusionados y tristes cuando veían el segundo Beit HaMikdash. Y, un segundito, y Ezra y Nehemia se dividen las tareas, mientras que Ezra toma la parte espiritual, Nehemia tomará la parte política, militar, organizativa, de defensa, de construcción de murallas nuevas a la ciudad, etc. Y Ezra tomando medidas para que la Torá vuelva a estar fuerte en el pueblo de Israel. Empieza la época de que se lee la Torá 3 veces a la semana y se va a leer en un ciclo toda la Torá, en un ciclo de 3 años se lee toda la Torá con la traducción al arameo, de tal manera que el pueblo de Israel está volviendo a escuchar Torá y volviendo a escuchar Ivrit, que habían perdido mucho de esas cosas. Y Ezra, habíamos visto también, una de las medidas que tomó fue la expulsión de las mujeres extranjeras que habían sido tomadas por Yehudim. Es decir, aquellos que habían caído en casamientos mixtos debían expulsar a sus mujeres. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer templo y el segundo templo? La destrucción, el exilio de Babilonia dura 7 décadas, 70 años. Y entonces la construcción tarda un poquitito más, pero no mucho más, porque realmente llegan a la tierra de Israel y construyen el segundo Beit HaMikdash. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué clase con Historia del pueblo de Israel. ¿No es la misma que...? No, los lunes vemos Pirkei Avot y los martes vemos una clase de historia. Shalom, bienvenidas. Cuando dijo segunda alianza, Sí, la segunda alianza de aquellos años. O sea, no me refiero a de la edad moderna, ¿no? Cuando Koresh, el emperador de Persia, permite el regreso del pueblo de Israel, un grupo del pueblo de Israel regresa a la tierra de Israel y llegan, y son los que van a construir el primer Beit HaMikdash. En ese momento los líderes se llamaba uno Yoshua y uno Zerubabel, no Yoshua, por supuesto, el que estuvo después de Moshe Rabbeinu, otro Yoshua, ¿sí? Tenían también 2 líderes, construyen el Beit HaMikdash, y luego en una segunda afluencia de Yehudim de Babilonia van a llegar Ezra y Nehemia, ¿sí? Incluso habíamos comentado que la gran mayoría de los Yehudim se van a quedar en Babilonia, ¿sí? Sin embargo, el proyector de la historia se va a ir hacia los Yehudim de Israel, aun cuando eran menos, como que aquella comunidad que está en Babilonia, que numéricamente era mayor que la de Israel, la vamos a dejar en Babilonia, y prácticamente de ellos no vamos a saber mucho hasta mucho tiempo después. Y la historia se va a seguir enfocando en aquellos Yehudim que están en Eretz Israel. Fíjense que hay algo que nos pasa, que yo no sé cómo van a escribir la historia del pueblo de Israel en el año 2100, pero seguramente que en el año 2100 van a contar la historia de nuestra época también. Y no sé si van en las páginas esas a hablar mucho
de la comunidad judía de México, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Argentina. Yo creo que de la historia de Medinat Israel se va a escribir mucho, pero de todas nuestras comunidades, si van a estar mencionadas, ya nos tenemos que dar por satisfechos. ¿Sí? Posiblemente haya un renglón que decían, y además había comunidades en Latinoamérica y en Europa pero realmente la historia, cuando uno toma cualquier libro de historia general del pueblo de Israel, se enfoca en aquella parte del pueblo que realmente es la que está haciendo, entre comillas, historia del pueblo de Israel. Claro que todos aquellos que venimos de pequeñas comunidades o no tan pequeñas, decimos, pero ¿cómo? Con toda la vida judía que hay en esas comunidades, con todo lo que se hace, con los libros que se escriben, con las escuelas que hay, con la Keilah, con el Beit Knesset, el gran rabino de ahí. Sí, pero de alguna manera estás fuera del foco. El foco de la historia en este momento para el pueblo de Israel está aquí, en Medinat Israel. ¿Sí? Hoy por hoy, ya Medinat Israel es la comunidad judía más grande del mundo. Finalmente lo logró desde el año pasado. ¿Sí? Y lo logró por dos motivos. El principal, por la asimilación en la Golá. Es decir, no es que crecimos tanto, sino que los demás cayeron. ¿Sí? Entonces de pronto, brum, nos quedamos arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente aquí también ha habido aliyá, ha crecido la cantidad de Yehudim que viven aquí. La gran competencia del Estado de Israel era Estados Unidos. Por lo tanto, como en Estados Unidos siempre se hablaba que había 6 millones de Yehudim, pues aquí no llegábamos a 6 millones, éramos 4,5, 5, recién ahora somos 5 millones y tantos, creo que 5,200 o 5,600, no me acuerdo bien según el último censo, y finalmente superamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos está bajando y en este momento se calcula que en Estados Unidos hay 5.200.000 y la cuenta está bajando drásticamente. En la próxima década van a ver que cae brutalmente la comunidad judía de Estados Unidos, porque aquellos que hoy por hoy se incluyen en la cifra son aquellos, la gran mayoría, gente grande que llegaron, o los hijos de ellos, pero la gran mayoría de ellos obviamente son judíos, se declaran judíos, pero quizás un 60, un 70% de ellos están casados con goim y tienen hijos goim. Por lo tanto, en el momento que ellos se vayan de este mundo, no es que quedan los hijos, los nietos, ¿sí? Sino que, boom, se acaba. En alguna oportunidad les comenté que muchas veces se habla de la comunidad de Estados Unidos y yo me acuerdo desde muy pequeño siempre se decía en Estados Unidos hay 6 millones y leía textos anteriores a que yo naciera y decía en Estados Unidos hay 6 millones y en los años 80 en Estados Unidos hay 6 millones, en los 90 hay 6 millones, en el 2000 hay 6 millones y uno dice, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo puede ser? Y entonces, bueno, es una comunidad que se mantiene. No, una comunidad no se mantiene, o sea, no existe eso. Y entonces el hecho de que tenga 6 millones de Yehudim significa que la comunidad se está achicando, a pesar de que siga teniendo un número absoluto igual. ¿Por qué? Significa que no se está multiplicando, no está creciendo. Algo está pasando. Lo normal es que con el paso del tiempo, un grupo social vaya creciendo, ¿sí? En mi familia, cuando me casé éramos 2, al rato ya éramos 6, ahora ya somos 7. Y bueno, y va creciendo, ¿no? Y Bezrat Hashem que siga creciendo. Porque nació mi nietita y ya viene una en camino. No sé si 1 a 1, pero ya ahí viene el octavo. Entonces, se va creciendo y así tiene que ser. Y cada uno después se va a ir casando y va teniendo nuevos hijos. Si un número social se mantiene en 6 millones, señal que algo está pasando. Porque obviamente hijos tienen, nietos tienen. ¿Sí? Tendría que estar duplicándose. Si el número se queda igual, significa que al mismo tiempo que hay quien está naciendo, no es que alguien está muriendo, porque obviamente también están muriendo, pero siempre los que nacen son más de los que mueren, significa que además de muertes, está habiendo asimilación y casamientos mixtos, está habiendo quien se va del grupo. Y en Estados Unidos, lamentablemente, los que se fueron del grupo son muchísimos. Es una comunidad que ha tenido una asimilación brutal, muy cercana a la de Argentina. Sí, a nivel de proporciones, Argentina y Estados Unidos ahí van de la mano. Baruch Hashem, en la última década, en los últimos 15 años, estamos teniendo Tjiat HaMeitim. Y Tjiat HaMeitim no de los muertitos del cementerio, sino que de pronto estamos viendo el gran movimiento de Hazará B'Tshuvá. Y en tantas casas donde de pronto no había nada, de pronto aparece un hijo, un sobrino, un primo, un tío, que quién sabe qué le pasó, como por ahí dicen, y ¡bum! ¿Sí? Y de pronto comienza. Simplemente para que sepan, instituciones como Mahon Meir, Mahon Orá, Midrashot, que hay por tantos lados, hace 15 años atrás era muy raro ver que alguien viniera a estudiar Torah.
¿sí? Muchachas como ustedes, pues no se veía. Aquellos que venían a Israel venían a los kibutzim, a la Akshara, a un paseo, ¿sí? Pero venir a una yeshiva a estudiar era algo, ¿sí? Uno quizás. Y hoy en día, Baruch Hashem, ¿sí? Se siguen abriendo y abriendo instituciones, y va creciendo esto. Y Baruch Hashem, en cada comunidad también estamos viendo el resurgimiento del mundo de Torah, y con fuerza, y con ganas, y con amor, y con pasión, ¿sí? ¿Cuántas instituciones en la Golá, que eran instituciones seculares, se fueron vaciando, escuelas que se fueron cerrando sus edificios, y de pronto ahora se están reabriendo, pero de una manera diferente, ¿sí? Reabriendo como una institución religiosa, una institución como Beit Knesset o como Yeshiva, ¿sí? Simplemente como un dato que les puedo compartir de México, donde estuve mis últimos 24 años. Hoy por hoy en México la institución educativa más grande numéricamente en la Ciudad de México es la Yeshiva Keter Torah. Es una yeshiva, ya no es un Beit Sefer, es una yeshiva. Hasta hace unos años las escuelas eran las que tenían 600 alumnos, 800 alumnos, aquellas escuelas grandes. El año pasado, hace 2 años, la escuela más grande es la yeshiva Keter Torah, con más de 1.400 alumnos. Y las otras escuelas se van achicando, ¿sí? Porque obviamente uno ya está buscando una tendencia diferente. Y hoy el pueblo de Israel la está buscando. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, no, que en el seminario Discovery, sí, una de las cosas que decían era que el pueblo judío se ha mantenido la misma cantidad desde que recibimos la Torá en Sinai. Como que es algo que no tiene lógica. Ok, realmente en el pueblo de Israel ha habido crecimientos y ha habido decrecimientos. No nos hemos quedado siempre igual. Lo que quizás ahí escuchaste es que las Neshamot y aquellas Neshamot que estuvieron son las mismas Neshamot que estamos, en ese sentido. Pero a nivel numérico, simplemente antes de la Segunda Guerra Mundial éramos 18, terminada la Segunda Guerra Mundial éramos 12, ¿sí? Y entonces ahí tuvimos un tercio del pueblo de Israel que bajó. Me imagino que eso pasa, pero siempre llega un nivel, un momento en que se nivela, no es como que baja demasiado, crece demasiado. Bueno, Hashem le promete a Abraham Avinu y a todos sus descendientes que íbamos a ser una multitud, como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra. Y sin embargo y que incluso que no íbamos a poder ser contados de tantos que somos. Y uno dice, no es real. Si nunca hemos llegado a ser así. ¿Sí? Siempre hemos sido relativamente un pueblo pequeño. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Hashem lo que promete no cumple? Si Hashem dijo que íbamos a ser una multitud. La realidad es que, por supuesto que tenemos la opción de ser una multitud, y Hashem nos dijo cómo, y nos entrega una Torah para poder realmente hacerlo, pero si el pueblo de Israel se aleja de su Torah, y se aleja de la tierra de Israel justamente por los mismos motivos de alejarse de la Torah, la historia del pueblo de Israel cambia. Lo explico. Ni Galut Babel tendría que haber sucedido, ni 2000 años de diáspora que todavía no terminan tendría que haber sucedido. Si el pueblo de Israel hubiera cumplido su Torah, sus mitzvot, y hubiera ese Naaseh Benishma que dijimos en el monte Sinai, realmente lo hubiéramos convertido en un Naaseh y en un Nishma, ¿sí? Behemet, ¿sí? Porque hicimos la declaración, nos comprometimos, firmamos un pacto y no lo hemos cumplido adecuadamente. Una de las cosas que sufrimos es que había una cláusula en el pacto. Y en el pacto decía claramente que si no cumplíamos, íbamos a perder nuestra tierra. Y que Hashem nos iba a mandar al exilio. Y nos iba a mandar a un exilio no conocido por ningún pueblo. Es decir, un exilio hasta los lugares más alejados del mundo. ¿Sí? Y que en ese exilio íbamos a sufrir persecuciones y asesinatos. Y nos íbamos a convertir en la burla del mundo. Íbamos a pasar hambre, iban a agarrar a nuestros hijos y los iban a secuestrar. Uno lee todo eso que está escrito para la gente. Daniel? No, está en la Torah Shevichtav. Ni siquiera en Nevi'im, ni siquiera en Ktuvim. Torah Shevichtav. Esa Torah que Ezra, del que estamos hablando, dijo, hay que leerla, ¿sí? Y tenemos que leer todos los capítulos, todos los prakim, todos los psukim, todas las palabras y cada letra de la Torah. Porque el gran problema con nuestra Torah, que hay partes de la Torah que no nos gustan, entre comillas. Entonces, cuando hay una parte de la Torah que me dice cosas que me asustan, ¿sí? Que me resultan feitas, que no me gusta, a veces uno dice una palabra de la Torah y dicen, es que el rabino asusta.
Es que el rabino dijo algo que realmente asusta. Y yo siempre que hablo de estas cosas le digo, perdón, no lo dije yo. No lo dije yo. ¿Sí? O sea, a mí no me gusta asustar a nadie. ¿Sí? Yo no lo dije. Simplemente lean Sefer Dvarim, Parashat de Kitavó, lean aquí, lean allá. Lo dijo Kadosh Baruj Hu, está escrito en la Torah. Torah Shebichtav. La Torah Shebichtav es la que dijo todo eso y dijo cosas más fuertes. Y Hashem, en ese sentido, yo siempre digo, Hashem jugó claro con el pueblo de Israel. No le jugó chueco en absoluto, clarísimo. Le dijo, tú vas a ir por el buen camino, vas a tener brajá, vas a estar aquí permanentemente. Uno de ustedes va a poder salir corriendo a cientos, ¿sí? Uno de ustedes, van a venir ejércitos poderosos, no les va a pasar nada, ¿sí? Van a salir corriendo los enemigos. La tierra les va a dar una producción de frutos que nadie lo va a poder creer. Todo va a estar verde, bla, brajá, brajá, brajá. Pero también te digo, si no lo haces, si no cumples este pacto, pues no tiene ningún sentido de que estés en esta tierra. Por lo tanto, te vas a ir afuera. Pero además, pero no te voy a olvidar. No te olvido. Y en esa tierra te va a venir esto y esto y esto y esto y esto. Te van a encerrar en las ciudades. Te van a tratar mal, te van a asesinar, te van a matar. Vas a comerte el fruto del vientre de tus hijos. ¿Sí? De tu mujer, porque va a haber tanta hambre. Te vas a convertir en la burla del mundo. Vas a tener miedo constantemente. De día vas a decir, ¿por qué no termina el día que sea de noche? Y de noche, ¿cuándo va a salir el sol para que sea de día? Creo que aquellos que estudiamos 2000 años de diáspora sabemos que se cumplió palabra por palabra, con lujo de detalles. Incluso cuando se piensa en el tema de la Shoah, pues definitivamente mucho de lo descrito en la Torá se une perfectamente con lo que hemos vivido en la Shoah, sin ninguna duda. Y sucedió y aconteció. Pero Hashem también dijo que nos va a traer de regreso a la tierra de Israel. Que después del primero, que fue en Babilonia, y ahí estaba avisado por el profeta Irmiau que iba a durar 70 años, y duró 70 años y regresaron, y regresamos todos. También está dicho que vamos a regresar, solo que de este exilio no sabemos cuánto. Y aquellos que pensamos que ya el exilio se acabó porque ya estamos en Israel y hay un Medinat Israel, no, porque estamos viendo que todo lo que significa exilio, con todas las dificultades, siguen existiendo. Estamos viviendo en la tierra de Israel amenazados en este momento porque nos tiran una bomba atómica, ¿sí? Y las comunidades del mundo, ayer hubo atentados en 2 embajadas en el mundo, ¿sí? En la India, la comunidad judía en el mundo están temblando. ¿Sí? No están tranquilas. En Argentina hubo 2 terribles atentados en los últimos 15 años, ¿sí? En la embajada de Buenos Aires, la Keilah, la AMIA, ¿sí? Voló por los aires. Y los Yehudim no están tranquilos en ninguna parte del mundo. En Venezuela están temblando, en Francia están temblando. Señal que el exilio no se acaba. Hashem nos está permitiendo regresar a la tierra de Israel y esto es un zehut muy importante que tenemos que darnos cuenta. Yo siempre les recuerdo a todos los que están aquí, ¿cuántos jajamim a lo largo de la historia trataron de llegar a la tierra de Israel? Tzadikim de un nivel increíble y no tuvieron el privilegio de estar acá. Y nosotros fuimos a la Sochnut, a la embajada, al aeropuerto, a la casa de turismo, sacamos un pasaje, acá estamos, shalom, bienvenido. Hey, démonos cuenta el zehut, el privilegio que estamos teniendo, incluso ponernos a pensar, ¿por qué querrá Hashem que yo esté aquí? 2000 años, ¿sí? No pudieron. Yo siempre, muchas veces hablo de mi bobe, ¿no? De mi bobe, Zichronal Barajá. Y una de las cosas que me pasa con mi bobe, siempre siento es, ella no conoció Eretz Israel. ¿Cómo le hubiera gustado estar acá? ¿Cómo le hubiera gustado mirarla, aunque sea un ratito, ¿no? No tuvo ese zehut. Y yo vine otra vez, voy para un congreso, voy para el kibbutz, me voy para la Akshara, vengo a estudiar, vengo a dar clases, ahora Baruch Hashem ya hice aliyá, Bemet. Y todos los que estamos aquí, qué privilegio estar aquí, pero qué responsabilidad, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? Hashem está quizás haciendo un experimento con nosotros. ¿Ya estamos maduros para regresar o nos va a tener que volver a sacar a patadas a todos? Y perdón por la expresión, pero si hemos vuelto con un objetivo. Y entonces hay que hacer un análisis muy fuerte, y es una de las grandes polémicas aquí en Medinat Israel, ¿sí? No solo en Eretz Israel, sino en Medinat Israel, ¿qué Medina estamos haciendo? ¿Qué Medina estamos formando? ¿Sí? Hay una declaración que está exigiendo el Rosh Memshalá actual de Bibi Netanyahu, que está exigiendo de los países árabes que reconozcan que Medinat Israel es un estado judío. ¿Sí? Que lo reconozcan, que acepten que este es un estado judío, no un estado, ¿sí?
un Estado judío, y por lo tanto hay determinadas reglas que aquí van a existir. No define claramente Bibi Netanyahu que es judío. Tampoco lo declararon en el 48, en la Declaración de la Independencia. Ahí está escrito que en Eretz Israel nace una Mediná Yehudit, Be'eretz Israel, que se va a llamar Medinat Israel. Claramente ahí decía en la Declaración de la Independencia un Estado judío. Hoy en día hay una enorme población judía en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, que eso no le interesa. Y que realmente preferirían que Medinat Israel fuera un Estado como cualquier otro. No necesariamente judío. Ni siquiera sin definir con profundidad el concepto judío, ¿sí? Nadie está diciendo que realmente la Torah y la Halajá y el Kashrut y el Shabbat sea totalmente obligatorio. No, ni siquiera, hermano, un Estado judío. Hay quienes ni siquiera quieren eso. Ya no se identifican incluso con esa frase. Y entonces, ¿realmente Hashem nos está permitiendo regresar a la tierra de Israel para que aquí, en Israel, hagamos un país como todos los países del mundo? Yo creo que no. ¿Sí? Y definitivamente, pues no. Y entonces, si realmente hemos vuelto aquí para hacer aquí un país como cualquiera, pues ¿qué sentido tiene el Estado de Israel? Ninguno. Me acuerdo hace unos años atrás, ustedes saben que hay un lugar que es maravilloso para conocer Israel, que es el Autobús. ¿Sí? El Autobús es un lugar, una experiencia maravillosa. Ahí uno se va a encontrar con todo tipo de gente, tipo de ideas, y además todos hablan, todos opinan, todos se enojan, todos gritan, ¿sí? Todos comparten de todo. Y me acuerdo hace unos años que se me sienta al lado mío una persona y me mira y hace simpaticísimo, ¿sí? Yo estaba con mi sombrero. Me dice, ay, yo no los entiendo ustedes. Así empieza a hablar en hibrid, solo. ¿Sí? Ay, אני לא מבין אותם, אני לא מבין. Digo, fija, está me da ver Eli, me estás hablando conmigo. Sí, yo a ustedes no los entiendo. Le digo, estoy solo. Le digo, estoy yo. ¿Por qué ustedes? ¿Quiénes son? Los religiosos. Los religiosos. Le digo, ¿qué problema tienen de regresar tierras a los palestinos? ¿Sí? ¿Qué problema tienen de regresar? Yo no sé desde cuándo hay que regresar algo que no era de ellos. ¿Sí? A lo sumo, si quiere que me diga regalarles tierra o darles tierra, pero regresar, no eran de ellos, pero no importa. Le digo, ¿a qué se refiere? Sí, ¿por qué no nos vamos ya de Hebrón y nos vamos de Jerusalén, Maticá, y nos vamos de Shem y nos vamos de... Y le digo, ¿pero por qué quiere usted hacer eso? Me dice, porque así va a haber paz. Va a haber shalom y vamos a poder vivir tranquilos aquí en la tierra, en este lugar. Y entonces de pronto así respiraba profundo, pues se emocionaba todo. Y de pronto me dice, no sabe cómo yo sueño de poder levantarme un día en mi casa. Me dice, porque yo vivo en Nataña, me dice. Si yo vivo en Nataña, levantarme a la mañana, abrir la cortina, ver el Yama Tijón y decir, qué lindo día, qué tranquilidad. Entonces le digo, usted lo que quiere es ver el Yama Tijón. Le digo, ¿por qué no se va a Mónaco? ¿Por qué no se va a Niza? ¿Por qué no se va a alguna playa en Italia? ¿Sí? En Francia. Ahí está el Mediterráneo. Puede irse a Egipto también, ¿sí? A Marruecos, ¿sí? Digo, Eretz Israel es otra cosa, Señor. Eretz Israel es otra historia. Eretz Israel no es el Yama Tijón. El Yama Tijón es el límite, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Y cuando hemos regresado a la tierra de Israel tenemos que pensar. Siempre les digo que estamos estudiando historia para aprender, no para estudiar historia, acontecimientos del pasado. Y cuando recién veíamos Ezra y Nehemia, hay quien viene a construir una muralla, ¿sí? Hace falta la muralla, era muy importante, ¿sí? Para evitar que nos ataquen. Y Nehemia se va a dedicar con esfuerzo y consiguiendo fondos para poder construir una muralla a Jerusalén en aquellos años. Pero Ezra estaba construyendo otra muralla, y era una muralla espiritual. Y era una muralla de Torah. Y era una muralla de salir a estudiar, a aprender, a reencontrarnos con lo nuestro. ¿Sí? Volver a ser Yehudim. Romper con la asimilación y los casamientos mixtos. ¿Estoy hablando de una historia de hace 2500 años? No, estoy hablando de hoy. Porque hoy nos está pasando lo mismo. Fíjense que hace unos años atrás el gran problema acá en Israel eran los enormes atentados, la cantidad de atentados terroristas que teníamos. Entonces se decidió construir muros, murallas. ¿Fueron importantes? Sí, la verdad que sí. La verdad que los muros evitaron muchos atentados.
¿Qué pasa con el otro muro? ¿Qué pasa con el muro espiritual? Vamos, sin ninguna duda, aquellos que han visto Jerusalén y han recorrido Israel, se han encontrado con cantidades de murallas destruidas, de las cuales queda a veces solo la piedra inferior, nada más. De una muralla de 5 metros, lo único que queda es una hilera de piedras hasta aquí. Señal que los muros se caen, y las murallas se caen, hasta las más fuertes y poderosas, se caen. Esas murallas, si no están acompañadas del otro muro, del muro espiritual, el muro de Torah, no tienen fuerza. Sí. כן ירבו. אני רוצה רק לרעיון אחד על פרשת השבוע. Una idea sobre la parasha de la semana. פרשת השבוע זה פרשת משפטים, ובא מיד אחרי 10 הדיברות. Inmediatamente después de la entrega de la Torah, 10 mandamientos, viene la parasha de esta semana, parashat Mishpatim. 10 הדיברות זה עוסק בכללים גדולים. Los 10 mandamientos son las reglas generales. משפטים בפרטים. Y aquí vienen los detalles. החיים זה לא רק אידאות, אלא זה גם מעשים. La vida no solamente son ideas, sino hechos, actos. גם צריך לחיות. הדבר הראשון בפרשת משפטים זה מלמדים על העבד. Lo primero que se habla es del esclavo. על העבד. אז למה באמת על העבד? למה דווקא אפשר... יש הרבה דברים משפטיים. Hay tantas reglas y tantas leyes, ¿por qué justo empezar con la esclavitud? אלא זה שמעתי מפי הרב יהודה זכר צדיק לברכה. הוא אומר, הדבר הכי חשוב לבן אדם להיות חופשי. Escuchó del Rabbi Yehuda que comentaba que lo más importante para el hombre es ser libre, לא להיות עבד. no ser un esclavo. עבד לבן אדם. También el esclavo es un ser מה humano. זה בן אדם? ¿Pero qué es un ser בן humano? אדם זה הבחירה החופשית שלו. Ser humano es el libre albedrío. זה נקרא בצלם אלוקים עשה את האדם. Fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. אבל אם לוקחים לו את החופש, Pero si le quitan la libertad, אז זה לא בסדר. no está bien. אז זה הדבר הראשון שהתורה עוסקת, שאדם לא יהיה עבד. Entonces es por eso que es lo primero que se ocupa la Torah, de que no מתי sea un אדם הוא esclavo. עבד? Cuando la persona no es un esclavo, עבד עברי הכוונה. שהוא לא בסדר, שאם הוא גונב והוא תופסים אותו, הוא צריך להחזיר פי 2 ממה שהוא גנב. cuando una persona roba y lo agarran, tiene que regresar el doble de lo que robó. ואם אין לו כסף, Y si no tiene dinero, אז בית דין מוכר אותו להיות עבד. va a ser vendido como un esclavo hebreo. מה, הוא יהיה עבד כל הזמן? Y que va a ser esclavo siempre. התורה באמת יש פרוצדורה איך לא להיות עבד. La Torah nos habla de un procedimiento para no ser un esclavo. 6 שנים, 6 años, לא יותר. no más. אלא אם כן הוא רוצה להיות עבד. Salvo que él mismo quiera seguir siendo un esclavo. אבל התורה אומרת, מי שרוצה להיות עבד, עושים לו חור באוזן, כמו Pero הגילים. aquel que así lo decía, había que horadarle la oreja. למה לא שמעת שכתוב בתורה, ¿Acaso no escuchaste lo que está escrito en la אתם Torah? מכונות רק עבד לאלוקים, לא לעבד לבן Que אדם. ustedes son siervos de Hashem y no de ninguna persona. כי האדם צריך להיות באמת חופשי, לא צריך להיות משועבד. La persona tiene que ser libre y no un esclavo. זה הפרט הראשון שהוא שייך למהות האדם. Ese es el primer detalle de la parashá que habla de la esencia del ser humano, la libertad del ser humano. אני מאחל לכם בנות, Les תהיינה desea חופשיות כל החיים. que siempre sean גם libres שתתחתנו. y que se casen, que se casen. תודה רבה לך. יפה. טוב. Esa libertad hay que saber utilizarla, ¿no? Y la libertad, justamente recién mencionaba el Rav, se refiere a Hofesh Bejirá, la libertad de elección, pero la libertad de elección nos habla de varias opciones, ojalá que sepamos siempre elegir la buena y no la otra, pero la tenemos, Hashem nos puso así, es el desafío del hombre, es el desafío del Yehudí. Entonces, esos muros que estábamos recién diciendo, los muros de contención que se levantaron para los palestinos, son muros que van a funcionar siempre y cuando haya Torah. Si no va a haber Torah, van a ver cómo esos muros caen y Hazbe Shalom vamos a sufrir mucho. Y esto no lo digo porque soy Rav, no lo digo porque soy Jajam, no lo digo porque... ¿Saben qué? Como soy moré de historia, entre comillas, ¿sí? La historia me lo confirma. Tenemos ya tantos años de historia, tenemos tanta experiencia, ¿sí? A mí particularmente me desespera mi pueblo, ¿sí? Y no hay que hablar en contra del pueblo de Israel y que Hashem no me escuche. Shh, no escuche.
me desespera, lo mismo que lo desesperaba Moshe Rabenu, lo duro que somos, lo tercos que somos, pero en la parte negativa, ¿por qué no aprendemos? Si hoy en día, yo me pregunto, aquellos Yehudim, aquellos Ibrim que salieron con Moshe, y Hashem les dice, miren, si ustedes no van a seguir el camino, los voy a mandar al exilio. Pero no lo vivieron nunca, no lo vieron nunca, ¿sí? Sabían que había una amenaza, pero esa amenaza llegó 1000 años después, ¿sí? Se cumplió, ellos no la vivieron. ¿Será? ¿No será? ¿Sí? Nosotros estamos al revés, nosotros ya estamos 3500 años después, ¿sí? Nosotros ya podemos agarrar y decir, ¿y esto se cumplió? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y esto también? Sí. ¿Y esto? Hashem no mintió nada, nos dijo claramente. Y Hashem elige al pueblo de Israel con la misión justamente de ser Am Nivhar, Am Shulá, un pueblo especial, un pueblo diferente. Y tenemos que entender esta parte, ¿sí? No sentirnos orgullosos y vanidosos y somos lo máximo, pero sí saber que somos un pueblo muy especial, sumamente especial. Siempre les digo, ¿no me creen? Pregúntenselo a cualquier goy. El goy lo tiene muy claro. El goy sabe que los judíos no son como el resto del mundo. Lo tiene muy claro, para bien y para mal. Nosotros somos los que a veces nos peleamos para gritarle al mundo y decirles, nosotros somos iguales que todos. No, no somos iguales que todos. No lo somos. Incluso en alguna oportunidad lo hablamos, en Sefer HaKuzari, Rabbi Yehuda Levi, él menciona allí con una claridad total y dice, el mundo siempre ha hablado de que hay 3 reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, básicamente. Y en el mundo, y hasta hoy en día la ciencia así lo cree, el hombre forma parte del mundo animal. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque somos carne y hueso y nos alimentamos y nacemos y morimos y nos reproducimos, y igual que cualquier animal, así dice la ciencia. El pueblo de Israel dice no. Y cuando uno lee Sefer Bereshit, claramente Adán es creado totalmente separado del resto de los animales. Por lo tanto, hay minerales, hay vegetales, hay animales y hay humanos. Y así como la diferencia de una planta a un mineral es obvia, y no necesito demasiada explicación, la diferencia entre un animal y una planta es clarísima, y cualquiera la ve. La diferencia entre un hombre y un animal también es clarísima. Viene Yehuda Levi y agrega, en realidad no son 4 reinos, son 5. Y dice, mineral, vegetal, animal, humano, Yehudí. El Yehudí es algo diferente, tiene algo diferente. Y eso es un gran desafío que tenemos que estudiar y que tenemos que investigar. El camino es el camino, obviamente el camino de la Torá. La Torá nos los va a enseñar. Ezra lo entendió. Y cuando estudiábamos la semana pasada que una de las normas que tomó Ezra es que la Torá sea leída, ¿sí? Que salga del Beit HaMikdash, que no se quede en el Aron HaKodesh, que la Torá se lea por parashot cada semana, lo que nosotros hacemos. Recién el Rab vino a hablarnos de Parashat Mishpatim, la parashá que se lee esta semana. En la época de Ezra las parashot eran más cortas y se leían un ciclo de 3 años. Es decir, que entre comillas Simchat Torah se celebraba cada 3 años, no cada año, ¿sí? Pero la idea era, estúdiala, léela, entiéndela, ¿sí? Porque muchas veces, y me consta, ¿qué sucede cuando se está leyendo la Torah en el Beit Knesset? No entendemos lo que dicen, ¿sí? No presto atención. Es el ratito en el que hablo con mi vecina. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy leyendo la Torah? ¿Quién me está escuchando? El objetivo de la lectura de la Torah es que realmente escuchemos y leamos y entendamos. Está escrito que todavía hoy en día tenemos que cumplir la mitzvah de leer 2 veces en ibrit y 1 vez en aramit. La traducción del arameo no solamente es traducción, sino también interpretación, ¿sí? El Tirgum Onkelus. Pero eso hay que hacerlo durante la semana. De tal manera que cuando llega Shabbat y me van a leer toda la parashá, yo ya sé de qué se trata la parashá. Yo ya la leí, yo ya la estudié, yo ya la sé. ¿Sí? Quizás en el momento que estoy en el Beit Knesset y vuelvo a leer, de pronto vuelvo a ver una nueva idea, ¿sí? Pero la parashá la tengo que conocer. No de pronto llegar al Beit Knesset y decir, ¿qué parashá se lee esta semana? ¿Sí? ¿En qué libro están? Así empezamos en el Beit Knesset. Y obviamente y lamentablemente se desperdicia ese momento tan fundamental. El objetivo de la lectura de la Torá, tal como lo estableció Ezra, lo establecieron los Jajamim, es justamente leer. ¿Leer para qué?
para estudiar. Acuérdense que el pueblo de Israel no lee la Torá. El pueblo de Israel estudia la Torá. ¿Cuál es la diferencia? Y, Fuera cualquier cosa. ok. ¿Hay quien lee así la Torá? ¿O las escrituras? ¿Sí? No sé si está mal. Es un estilo. ¿Sí? Creo que todos nosotros leemos libros. Y los leemos. Pero la Torá no es un libro. Ok. Para nosotros. Sí, Es muy claro. Fíjate que, por ejemplo, hay otra religión para la cual tampoco la Torá es un libro como cualquiera. Y sin embargo, la lee, no la estudia. Y son sus lecturas. Y por eso la van a encontrar en cualquier cajoncito de cualquier mesita de cualquier hotel. ¿Sí? Lo van a encontrar ahí, lo van a encontrar. Y quizás más de uno se lo llevó al baño para leerlo. Y leen, ¿sí? Y cuando uno lee, pues sí, puede ser, ay, qué linda esta escena de Abraham, cómo sufrió, pobrecito. Lee un libro, ¿sí? Wow, mira la historia esta de Esther, es una novela fantástica. Y nosotros decimos, Bereishit, momentito, ¿qué es Bereishit? ¿Por qué con Bet? ¿Por qué 6 letras? ¿Qué significa Bereishit? Bereishit, si das vuelta a las letras, significa Bealef Tishrei, el día 1 de Tishrei. Dice, ay, sí. ¿Por qué? Porque es el inicio del... Sí, Alef Tishrei es el primer mes, Rosh Hashanah. ¿Sí? Bereishit, Bealef Tishrei. ¿Sí? Es así empieza. Y Bereishit tiene adentro la palabra Bará. ¿Sí? La creación está metida dentro de la palabra Bereishit. Bueno, ¿podemos avanzar? No, espérate. ¿Por qué con Bet? ¿Por qué la Bet está más grande que las demás? No avancemos. Bueno, ya se nos fue la hora. Bueno, seguimos la semana pasada. Pero no vimos nada. Hoy vimos una palabra. No vimos una palabra. Vimos una letra. ¿Sí? Así estamos. No avanzamos, nos quedamos, estudiamos. Desentrañamos todo. No es una lectura. Pero primero, por lo menos, lee. Porque la gran tragedia que está teniendo el pueblo de Israel es que muchos de nosotros ni siquiera hemos leído la Torá. ¿Sí? Ni siquiera la hemos leído. Yo creo que aquellos que han estado en escuelas judías, ¿sí? Batei Sefer Yehudim, no me van a dejar mentir, pero siempre ha sucedido que de pronto viene la morá, quizás tuvieron algún moré, pero vienen las morot, y de pronto estamos leyendo capítulo 23 de tal Sefer. Bueno, terminamos de leer, sí. Bueno, ahora vamos a pasar al 26. ¿Y qué? ¿Y el 24 y el 25? No, ese no. Ese está muy difícil, tiene palabras muy difíciles. ¿Sí? Muchas veces, cuando somos niños, empezamos a leer qué dice el 24 y el 25, ¿por qué no me lo dejaron leer? Pero a veces no. La Torá no puedo saltear una letra. No la puedo hacer así. Y entonces sí, lamentablemente, muchos de los capítulos no solamente hablaban de temas que quizás no eran aptos para todo público, sino que no eran aptos para oídos sensibles de un yehudí que no quiere escuchar la palabra de Kadosh Baruj Hu. Acuérdense, se nos está renovando el grupo y hay palabras que quizás algunas ya escucharon y otras no, y perdón por aquellas, las veteranas, pero bueno, el Hizuk siempre es bueno, pero siempre cuento un chiste del humor del pueblo de Israel que es nuestra mejor manera de ver nuestra autocrítica, ¿no? Cómo nos estamos a través de la risita analizando y sacándonos radiografías, pero se cuenta de un Rav que llegó por primera vez a una comunidad y estando ahí para dar su primera drashá, saluda a toda la comunidad y shalom, qué gusto estar con todos ustedes, me da gusto venir aquí. Y entonces en ese momento llega corriendo de entre el público el presidente de la comunidad, ¿sí? El ascan, el líder, ¿sí? Que porque sabemos que está el Rav y está el presidente de la comunidad. Y cuántos litigios hay, conflictos hay, pero desde siempre, no de ahora. Y entonces llega el presidente de la comunidad y le dice, Rav, sí, una cosita, no hable de Shabbat. No hable de Shabbat, ¿sabe por qué? Aquí en la comunidad casi nadie cuida, casi nadie respeta Shabbat. Y usted se va a poner a hablar de Shabbat y la gente no lo va a escuchar, la gente va a decir, oh, ya llegó el rabino. Entonces, ¿para qué? Gánese la simpatía de la gente y no hable. No, está bien, la verdad le dice, no tenía pensado hablar de otro tema, no pensaba hablar de Shabbat, pero no hay problema. Bueno, se va, se sienta. Entonces, como les decía, qué gusto estar con usted. Rabino, ¿qué pasa? No hable de kashrut, porque nadie come kasher. Incluso le digo, tenga cuidado en el kiddush, porque me parece que no sé si está, o sea, para nosotros está bien, pero para usted no sé. Bueno, no se preocupe.
no se le ocurra hablar de casamientos mixtos. ¿Sí? Porque la mitad aquí, la mitad por lo menos, bueno, ¿de qué quiere que hable? De judaísmo, rabino. De judaísmo. Así estamos siempre. Más de judaísmo. ¿Qué es judaísmo? Le quitamos Shabbat, le quitamos Kashrut, le quitamos Tevilá, le quitamos Mitzvot, le quitamos Torah. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Sí? Esto queda. La del Degel es muy lindo, ¿sí? Estamos muy emocionados. Pero atrás de eso, ¿qué hay? ¿Sí? Esos son símbolos, nada más. Pero un símbolo vacío. Abrir un Arón a Kodesh y abrirlo y que no haya nada. Me acuerdo en una oportunidad estando en Argentina, fui a visitar a unos amigos y cuando llego no tienen mezuzá en la puerta. Y entonces, no te sorprendas, hay cientos de miles de casas judías sin mezuzá. Cientos, de miles. Entonces, les compré una mezuzá. Así muy bonita, linda. Entonces la segunda visita que hice les llevé una mezuzá. Después me volví a México y cuando regreso 3 años después a Argentina voy otra vez a visitarlos. Y no hay mezuzá. No hay mezuzá. Se la robaron. Entonces, sí, qué mal, ¿no? Entonces entro, no dije nada, entro y después de un rato le digo, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Y la mezuzá que te regalé? Me dice, acá la tengo. Y me muestran un mueble, adentro del mueble, está paradita la mezuzá, así. Me dice que está tan linda, ¿cómo la voy a poner afuera? Me dice, ¿cómo la voy a poner en la puerta? Eso es lo que nos pasa, hacemos las cosas mal. Claro. Y hasta el día de hoy, ahí la tiene, en ese mueble, ¿sí? Si le hubiera regalado una estatuita, un Buda, quizás era la misma historia, ¿no? Bueno, le gustó, ahí la tiene. Y es son unos queridos amigos, pero bueno, la mezuzá la tenemos que poner en la puerta. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero decirles, la verdad que no me enojan estos amigos. A mí estos amigos no me enojan, porque la verdad que son coherentes. Ellos son coherentes. ¿Qué pasa con aquel que pone una mezuzá en la puerta y cuando uno abre la puerta, adentro hay cualquier cosa menos un Bait Yehudi? Y de esos también hay muchos, ¿sí? Porque esa mezuzá es el letrero, ¿sí? Imagínense que yo voy con el autobús y de pronto paso y veo juguetería. Y digo, voy a bajar, voy a aprovechar, por así le compro un juguete para mi nietita bonita, preciosa. Entonces me deja 3 cuadras adelante, voy caminando, llego, veo el cartel, aquí la juguetería, entro y es una ferretería. No se vale, no es correcto, así no se juega. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, ¿y ese cartel? Que así viene mucha gente que cree que vendemos juguetes y viene gente. ¿Sí? No, así no se hace. Entonces, si tú pones un cartel llamado mezuzá, abre la puerta, ¿sí? Y ten un hogar judío. Y cuando hablamos de hogar judío, yo por lo menos entiendo lo que estoy diciendo, ¿Sí? Yo entiendo lo que es un hogar judío. Y si alguien no entiende, que vaya a los textos. ¿Sí? Y nuestros textos de 3000 años nos hablan bastante de lo que es un hogar yehudí. Hoy vivimos una generación, o quizás ya varias generaciones, donde nos la estamos pasando preguntándonos, ¿y qué es ser judío? Incluso hay comunidades donde organizan cursos de identidad judía. Yo creo que es lo más deprimente que le pudo haber pasado a un yehudí. Behemet, deprimente. Me pregunto qué perro va a tomar una clase de un curso de identidad perruna. Sí, el perro sabe que tiene que ladrar, levantar la patita para hacer pipí, lo sabe, lo tiene tan claro. El yehudí no tiene claro nada. No tiene claro nada. No sabe qué es, no sabe para qué está, no sabe nada. Y entonces tenemos que ponernos a analizar quién soy, qué soy, para qué estoy, tenemos que trabajarlo. Pero hay un camino que para qué tenemos que saltearlo. El camino de la Torah está tan claro. ¿Sí? Somos un pueblo especial, tenemos mitzvot, tenemos que cumplir. Hashem espera mucho de nosotros y Bezrat Hashem, ojalá que aquí obviamente están en uno de los lugares adecuados, estudiando Torah al lado de Sifrei Kodesh. Es el lugar. Y realmente cuando uno empieza a estudiar Torah, siempre lo sentimos, hay una neshama adentro que se siente, que se está nutriendo. ¿Sí? La neshama, uno termina de escuchar una clase de Torah, se siente bien, se siente rico, ¿no? Que uno avanzó, que creció. Es porque estamos nutriendo una parte de nuestro ser que está ahí esperando. ¿Sí? Si no vivimos con un cuerpo que se está alimentando, que está a dieta, que engorda, que adelgaza, que crece, que se golpea, el cuerpo, ¿no? Bueno, y estamos siempre al pendiente de ese cuerpo, siempre al pendiente. ¿Y de la neshama qué? La neshama, tienes que estar al pendiente de ella, la neshama necesita Torah.
y hay que dársela. Ezra lo entendió hace 2500 años. Gracias a Ezra, aquí estamos. ¿Sí? Gracias a gente como Ezra, que de pronto agarró al pueblo de Israel, lo sacudió y le dijo, hey, saquen a patadas a las mujeres extranjeras, que no se convirtieron, ¿sí? Que lo único que están haciendo es casamientos mixtos y que el pueblo de Israel sea más chiquito, más chiquito. Me quedé con algo que dijiste antes y no lo terminé de decir. Si nosotros tenemos que ser un pueblo, que tenemos que ser como el polvo de la tierra, las estrellas del cielo, ¿qué pasa con la promesa de Kadosh Baruj Hu? ¿Sí? La promesa de Kadosh Baruj Hu era siempre y cuando el pueblo de Israel cumpliera. No cumplimos y nos fuimos a la Golá. Y como consecuencia de la Golá nos fuimos achicando y achicando y achicando y achicando. Pero hay quienes dicen, de los historiadores y pensadores modernos, que hay otro pueblo de la antigüedad que también se ha mantenido, y que son los chinos. Sí. Y los chinos, cuando uno piensa, dice, uy, los chinos sí que son muchos. Ellos sí que son incontables. Ellos sí que parecen el polvo de la tierra como las estrellas del cielo. Y hay jajamim que dicen que los chinos sobrevivieron para darnos a nosotros un ejemplo. Porque los chinos, a diferencia de nosotros, los chinos siempre vivieron en China. Los chinos no saben lo que es el exilio. Sí, también tuvieron sus problemas, tuvieron hambre, tuvieron guerra, pero ¿cómo? Es una nacionalidad, no es una... También el chino es judío. Dentro de China hay algunos chinos judíos, pero como pueblo, como gente... Desgracia, digamos. No. La gente, los chinitos, ¿sí? Ahí vivieron, en ese territorio vivieron, fueron cambiando de religión, fueron cambiando de cultura, ¿sí? A eso no voy. Pero la población china siempre vivió en China y fueron creciendo. ¿Sí? Lo raro lo que estoy diciendo es como la población chilena siempre vivió en Chile. ¿Sí? No es cierto. Primero, en Chile, hasta que no llegaron los españoles y empezaron a traerlos, no había. Los indígenas de Chile, al igual que los de Argentina y de casi toda América, los hemos matado. Europa, ¿sí? Cuando uno habla de Francia, de Alemania, las poblaciones de esos países no son las originales. Llegaron pueblos que se llamaron los bárbaros, que conquistaron toda Europa, masacraron a la población local y se asentaron. Los egipcios, uno los va a visitar hoy en día, los egipcios de hoy no tienen nada que ver con los egipcios del faraón. Es otra población, hubo movimiento de gente. En China no fue así. Por eso la raza, ahí ves una raza, ¿sí? Que están asentados y se mantienen y ahí siguieron. Independientemente de las culturas y religiones que hayan ido adoptando y cómo vivían, si sedentarios, si nómadas, etc. Pero ahí se quedaron. Y fue un pueblo que se reprodujo. Y siguen, Baruch Hashem, se siguen reproduciendo. Recién ahora los chinitos están saliendo de China. ¿Y cuántos salen? Pocos. Lo que pasa que aun cuando vemos muchos, ¿sí? Es porque son muchísimos. Pero realmente... son contados con los dedos de ellos, que deben tener como 1000 dedos por mano, ¿sí? ¿Cuántos son los chinos que salen? ¿Por qué dijiste Baruch Hashem? Baruch Hashem, ¿por qué no? Que se reproduzca la población, no tienen ningún problema, que sigan reproduciéndose. No me afectan los chinos, mira cuántas cosas chinas usamos en el mundo que son buenas, ¿no? Ahora ya salió una computadorita para todos los estudiantes que cuesta $37 en China, maravillosa. Tecnología china, todo chino y funciona, no desechable, pero entonces dicen, los chinos se quedaron así, ese pueblo, ¿sí? No los expulsaron, se quedaron viviendo siempre en su territorio, se multiplicaron, mira a cómo llegaron. Si te vas ahora a 3500 años atrás, el pueblo hebreo y el pueblo chino eran idénticos en tamaño. Es decir que hoy, si la progresión geométrica hubiera seguido adecuadamente, tendríamos que ser como los chinos, y no lo somos. Obviamente hemos tenido asesinatos y matanzas y masacres y expulsiones, pero además de todo hemos tenido casamientos mixtos, asimilación, hemos tenido de todo. Cuando llega Yom HaShoah, el Yom HaZikaron la Shoah Bel Gvurah, ¿sí? Se prenden en muchos lugares 6 velas en recordación a los 6 millones de Yehudim que murieron en la Shoah. ¿Quién recuerda a cerca de 30 millones de Yehudim que han muerto en el siglo XX por asimilación y casamientos mixtos? Y así es el cálculo que están haciendo sociólogos del pueblo de Israel. Porque si después de 70 años de acabada la Shoah, y cuando terminó la Shoah éramos 13 millones, y hoy somos 13 millones, ¿qué pasó? ¿Nos mantuvimos? No.
El profesor de la Pérgola en una conferencia, el profesor de Pérgola es un eminente profesor de la Universidad de Tel Aviv que se dedica a la demografía del pueblo de Israel. Se la pasa siempre estudiando a las comunidades de todo el mundo, haciendo censos y ver qué pasa con cada comunidad, qué pasa con su religiosidad, qué pasa con su... él no es una persona ortodoxa, pero qué pasa, sí, o sea, cuántos van a la sinagoga, si lo dice, al templo, cuántas veces al año, cuántos comen kasher, cuántos no comen kasher, etcétera, cuántos hijos tienen por familia, si van a una escuela judía, a un deportivo judío, si pertenecen a la comunidad, si no pertenecen a la comunidad, si sus familiares están enterrados en un panteón, cementerio judío o no, etcétera, etcétera. Entonces hacen toda una serie de preguntas. Y cada 10 años, ¿sí? Que en el 2010 fue el último censo que lo hace a nivel general. Y una de las cosas que él decía justamente sobre la comunidad judía de Estados Unidos era que si la comunidad judía de Estados Unidos hubiera seguido el mismo crecimiento que los no judíos de Estados Unidos, ¿sí? Que el resto de la población americana en el siglo XX, pues en Estados Unidos tendría que haber entre 25 y 30 millones de judíos. Porque así se multiplicó el resto de la población americana. Entonces, si no fue así, obviamente algo hay. Y lo que hay es muy simple. Casamientos y matrimonios mixtos y asimilación. Eso es. No hay otra. ¿Sí? Esto no es simplemente decirles el único camino es la Torá, el único camino es la Torá, pero por supuesto que se los digo. Pero además de eso, ¿sí? Hay una realidad. Hay una realidad. Ustedes saben que nuestras lindas escuelas judías del mundo, a las cuales yo estuve, yo estudié y fui moré en una de esas escuelas seculares judías, y realmente las recuerdo con mucho cariño, son escuelas que después de unas décadas se dieron cuenta que fracasaron. Todas las escuelas, les puedo asegurar, lo que menos buscaban era asimilación y casamiento mixto. No lo buscaban, no era la bandera de ellos, Bueno, vamos a educar de tal manera que los judíos se asimilen y se casen con cualquiera. Pero el resultado final fue que se casaron con cualquiera y hubo asimilación. Y el gran problema de esas escuelas hasta el día de hoy es que no pueden hacer una autocrítica y decir, nos equivocamos. Ojo, yo me he encontrado con directores que fueron directores de esa escuela y que hoy tienen 70 y 80 años y ahora lo dicen. Y lo dicen, mira lo que pasó, mira lo que pasó. Pero los que están en esa misma escuela hoy siendo directores no se animan a hacer el cambio. No se animan a hacer el cambio. Y entonces yo a veces, ahora te escucho, yo siempre le digo en México, que trabajé muchos años, había comentado que dado que ya hay una trayectoria, hay escuelas que tienen 60 años y 70 años y 80 años, ¿sí? Que han celebrado, digo, ¿por qué no agarramos el listado de los exalumnos? Todas las escuelas lo tienen en sus archivos. Agarremos el listado de los exalumnos y veamos qué pasó con cada uno de ellos. ¿Cuántos hicieron aliyá? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay escuelas sionistas. Decir, bueno, ¿cuántos de mis alumnos hicieron aliyá? ¿Cuántos están dentro de la comunidad todavía? ¿Cuántos se cayeron en casamientos mixtos? Vamos a hacer una estadística. Y de pronto, bueno, quizás vea que las cosas no son tan malas como parece ser. Y de pronto una escuela va a decir, mira, de mi escuela, el 5% nada más se alejó de la comunidad. ¿Estamos bien? Bueno, Baruch Hashem, sigue adelante. Pero ninguna escuela se anima a hacerlo. No se animan. No se animan. Y lo único que se animan a hacer es seguir sacando horas de clases del área de hebrea, porque hay que poner más laboratorios y más computación y más inglés y quizás chino dentro de poco, porque todo es importante, menos lo nuestro. Por supuesto que para Ashkenazim el Yiddish tampoco es importante y lo quitamos. Y quitamos todo, ¿sí? Porque así como fuimos irreverentes con el Yiddish, que fue un idioma creado por Yehudim y se habló 1000 años se habló, ¿sí? Y de pronto en una generación se dijo, se acabó, ¿sí? Y así, en esa misma generación se dijo Torah, Talmud, Gemara, Rambam, fuera. Fui a una escuela judía de estas, ¿saben lo que yo aprendí ahí de Rambam? Que era médico. ¿Verdad? Nada más. ¿En México o en Argentina? ¿En qué escuela? Shalom Aleichem Shul. Sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que hay muchas escuelas hoy por hoy que se dicen que son reformistas y gente judía la llama conservadora. Sí. Yo el otro día hablaba con una chica y esa chica me decía, pero yo voy al templo, sí, todos los viernes voy al templo. Y en el templo hay
una persona que toca el órgano. Precioso. Obvio. Y le digo, pero es en Shabbat, no se puede. Y dice, bueno, pero es el judaísmo que a mí me gusta y el que yo quiero hacer. Claro, decía. claro. Y yo le digo, bueno, pero, o sea, yo vengo de un plan de un viaje con menorá. Entonces, en ese plan, bueno, había de todo. Claro. O sea, gente que no creía en Dios, gente un poco que cumplía más, gente que dice, este es mi judaísmo y eso quiero seguir. Yo quiero que el día de mañana, el sábado a la tarde, mis chicos vayan a jugar al fútbol y no vayan al templo, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo, algunas cosas por ahí les han pegado en todos los yudim que teníamos. Algo se mueve. Algo se mueve, porque la Neshama Yehudit algo escucha ahí, en algún momento eso brota, y puede ser que, no, pero ¿sabes qué? Quizás ese papá que está tan preocupado de que su hijo juegue al fútbol, de pronto ese hijo crezca y se fue a una yeshiva. Eso, ¿Sí? eso es lo que yo decía. Hashem tiene tiempo, ¿eh? Sí. En este momento que yo ya superé mis 50 años, les puedo decir de los cambios que he visto en mi propia vida, ¿no? En la vida de los que me rodean. Y de pronto de haber estado muy preocupados por una familia, y de pronto pasó una generación y aparece alguien ahí en esa familia que uno dice, ¿cómo es posible que este chico, que teniendo esos padres y la no educación, nunca fue a una escuela, nunca estudió nada, y de pronto, ¡puff! Y la tercera generación siempre hace teshuvá, la tercera. Bueno, ojalá que no haga falta esperar 3 generaciones, ¿no? Que sean todas las generaciones. Que no haga falta ya hacer teshuvá, que estemos todos adentro, ¿no? Que no estemos regresando. Pero sí ha sido muy trágico todo lo que ha pasado, y las escuelas lamentablemente siguen cometiendo un error. Yo creo que el mayor problema es no ser autocríticos. ¿Sí? Yo creo que porque vuelvo a decir, ninguna escuela quería fomentar eso, la asimilación y el casamiento mixto. Pero sí se fue el resultado. ¿Sí? Si yo quiero fabricar vasos y todos los vasos que me salen agujereados, pues no me sirven, algo está mal. Yo lo que quería era hacer un buen vaso y me salió con un agujero y le echo Coca-Cola y se va por abajo. Entonces algo tengo que hacer, aunque sea inventar un chicle para ponerlo por abajo. ¿Sí? Quizás no quiero realmente hacer un buen vaso, ¿sí? Pero tengo que hacer algo nuevo. Quizás esto ayudó durante 20 años atrás, ayudaba a esto, y la gente se emocionaba y cantaba en el ático y se le caía la lágrima. Hoy a los muchachitos esto ya tampoco los emociona, ¿sí? Behemet, ni en Israel. Por eso hay tantos que se van de Israel. Sí, acá también hay asimilación. Claro que hay asimilación. Y si no hay casamiento mixto es porque hay 5 millones de Yehudim entre los que vivimos, nada más. ¿Ven? Pero ojo, hay muchas muchachas que se van con árabes aquí en Israel. Se van, Se van. Y me dice, ¿con árabes? Sí. Porque los árabes no son solo los que se explotan. Y no son solo los que gritan, ¿sí? Hay árabes en las universidades, en los trabajos, en los hospitales, ¿sí? Hay hombres y muchachas guapos, buenos, de buenas familias, etcétera. Y bueno, si yo no tengo valores judaicos claros, pues ¿por qué no? ¿Por qué no para que ellos se enamoren de una muchacha judía? Ay, por favor. Pasa. Hay de todo. Hay quienes de alguna manera, no te olvides que entre ellos pueden tener además varias esposas, entonces no les molesta también tener una esposa judía. Obviamente para que ellos se puedan casar con alguien la tienen que convertir al Islam. Y te sorprenderías cuántas se convierten al Islam. No lo puedo creer, eso es horror. Hay una organización religiosa aquí en Israel que se dedica a rescatar a estas niñas. Sí, Y se la pasan buscando fondos para poder ayudar, para rescatar, porque hay algunas que cayeron y quieren salir y no pueden. Ibas a preguntarme algo. Sí, me quedé bastante Sí, atrás. en Bereshit. Un poquito, vale. Y sí, o sea, si entiendo bien, si un poco la matará de Israel es cumplir la Torah y servir a Hashem. ¿Cuál es la matará del resto del Olam? Ante todo el Olam tiene que cumplir con ser Adam, con ser Ben Adam, ¿sí? Y todo el mundo tiene Sheva Mitzvot Bnei Noach. Todos tenemos que demostrar nuestro libre albedrío y seguir el camino de Dios y reconocer a Hashem, ¿sí? Veaya Bayom Ahu, veía Hashem Echad, Ushmo Echad, ¿sí? Tenemos que llegar al momento en que todo el mundo reconozca la soberanía de Kadosh Baruj Hu. No para eso hace falta que todos sean Yehudim. Si cada uno tiene que cumplir, si antes en forma graciosa decía el perrito sabe lo que tiene que hacer, el ser humano es el único que no sabe lo que tiene que hacer. En serio, ni siquiera instintivamente. Claro, es el único que Hashem creó con dos fuerzas, con dos yetzer, con una parte corporal, material y una parte espiritual. Nos puso un gran desafío y nos metió en un mundo donde siempre estamos entre dos fuerzas. Pero justamente Hashem también nos dio la base para decir a nosotros Yehudim y a la humanidad en total cuál es el camino que tienes que elegir. ¿Cómo lo tienes que hacer?
cuando recién hablaba de que no leemos, que no estudiamos, ¿sí? Hoy en día cuando uno compra un microondas, ¿sí? Uno va a la tienda, al negocio, y normalmente compra el microondas que tiene más botones o más funciones, ¿sí? Mira cuántas que tiene, este está buenísimo, este no, bueno, ok, lo compro y después lo uso poniéndole 1, start. ¿Sí o no? ¿Sí? 1, start. Para eso lo usamos, ¿sí? Es raro el que lo usa. Quizás alguno lo usa para descongelar a veces algo. Y no se le descongela. Y no lo sabe usar, no se le descongela. Cocinar adentro, a nadie se le va a ocurrir. Pero ese aparato viene con un manual así, ¿sí? Que cuando lo abro, ¿sí? Empiezo a mirar. Bueno, conecta el enchufe, clic, y 1 start, ya está, y lo cierro. Si yo realmente lo leyera y lo estudiara, podría sacar provecho de ese aparato de una manera increíble. Y increíblemente con ese 1 start, a veces se me quemó, a veces me quemo yo, ¿sí? Con lo poquito que hago. A nosotros Hashem nos dio un instructivo de vida, al mundo entero, no solamente a nosotros. Y nosotros tenemos que ser luz para todas las naciones. Para todos, porque ese es el gran objetivo. No solamente seguir el camino de Hashem, sino que al seguir el camino de Hashem nos convertimos en faro de todo el mundo. Si hoy a la mañana uno abre el diario y lee que el mundo está de la patada, ¿sí? Como decíamos en Buenos Aires, que está un desastre, asesinatos, matanzas, guerras, señal que el pueblo de Israel es el que está de la patada. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos. Si el mundo está mal, es porque nosotros estamos mal. Como el mundo nos mira a nosotros y nosotros estamos mal, el mundo no sabe. Si somos un faro, y así se nos ha comparado, un faro en un puerto, y es el faro, de a rato se prende, de a rato se apaga, de a rato se prende. Bueno, los barcos andan a la deriva, y el mundo nos mira todo el tiempo. Y los grandes movimientos que ha hecho la humanidad hasta el día de hoy fueron detrás del pueblo de Israel. Pero hay que esperar 1000 años para verlo. La humanidad es monoteísta en su gran mayoría, por el minúsculo pueblo llamado pueblo de Israel. El único pueblo en el mundo que era monoteísta. Y éramos minúsculo. Y la humanidad hoy, la gran mayoría. Lo que se llaman valores universales que el mundo respeta el día de hoy, no son valores universales. Son valores de la Torá que la humanidad los adoptó. No fue al revés. Tristemente hay Yehudim que para estudiar valores universales van a leer libros de afuera para aprender valores universales. Y entonces leen unos libros divinos con fotos y gráficas. Y incluso en las escuelas judías ahora hay cursos de valores para primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Saben lo que les enseñan? ¿Sí? Respetar al padre, respetar al prójimo, ayudarse, no hacer chisme. ¿Sí? Pero lo estudian de otros libros, no del mío. El Rav Twersky, que además de Rav es psiquiatra, él decía que el gran problema del pueblo de Israel del siglo XX es su baja autoestima. Su baja autoestima. Entonces es un pueblo que necesita terapia. Sí, necesitamos terapia. Solo que la nuestra, no se olviden, se llama torapia. Torapia, la nuestra. Sí, esa es. Entonces sí necesitamos. Entonces, bueno, el ser humano tiene también su misión en el mundo. Todos juntos tenemos que ser tikkun olam. ¿Sí? Llegar a eso y llegar a vivir en un Gan Eden nuevamente. Hashem nos creó para que estemos en el Gan Eden. Así creó a Adán, no para que esté afuera. Y así como Adán no tenía que estar afuera del Gan Eden, Am Israel no tenía por qué estar fuera de Eretz Israel. Gráficamente es lo mismo. Y entonces estamos afuera igual que Adán estaba afuera. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, regresar a tierra de Israel para hacer lo que teníamos que hacer, y como hombre regresar al Gan Eden para hacer Adán. Nos hemos afectado mucho, pero estamos de regreso. Por eso se llama Hazara Bichubá. La Hazor es regresar y Teshuvá es regresar. Entonces estamos regresando en regresamiento. Sí, porque es una redundancia, ¿no? Es la Hazor Bichubá, o la Hazor o la Shuv. Pero decimos la Hazor Bichubá, fuerte. O sea, es volviendo. Y Baruch Hashem estamos volviendo. Sí, soy optimista. Bezrat Hashem. Shalom Lachem, Kol Tuv. Un gusto, nos vemos. Orá, tu casa en Israel.